Continuamos con el panorama general del tema ¿Qué es la teología reformada? Hace un tiempo publiqué un libro titulado Gracia desconocida y la frase del subtítulo de este libro es el corazón de la teología reformada. Lo que estoy tratando de hacer es seguir el bosquejo del libro, el cual detalla a mayor profundidad todo lo que voy a decir en este breve resumen. En nuestra primera sesión vimos que la teología reformada es una teología. Y ahora quiero sugerirles que la teología reformada es una teología sistemática. Uno de los privilegios en mi vida ha sido poder enseñar la disciplina de la teología sistemática a nivel de seminario. Y sé que en estos nuevos tiempos, con el advenimiento de la filosofía existencialista, por ejemplo, ha habido esta creciente antipatía o alergia, por así decirlo, contra todo lo que signifique sistemas. Y en ocasiones, con buena razón, parte de la preocupación que la gente tiene es que sabemos lo que pasa cuando la gente adopta un sistema de filosofía y luego toma ese sistema y lo traslada a las páginas de la Biblia y luego trata de forzar todo lo que la Biblia dice conforme a ese sistema. La idea de un pensamiento sistemático va mucho más atrás en la historia de la Iglesia, pero aún en el periodo de la Ilustración, con la llegada del método científico moderno, los filósofos de aquellos días descubrieron o abogaron por un método o ciencia que llamaron el método analítico de estudio, el cual en otros términos y en un lenguaje más común se llamaba la tarea de buscar para encontrar la lógica de los hechos. Es decir, que los científicos explorarían los detalles del universo físico y dirigirían sus telescopios al cielo para recopilar tanta información particular como les fuera posible. Luego de obtener estos datos, intentarían encontrarle sentido. Trataron de ver cómo encajaban juntas todas las piezas en particular. Históricamente, la tarea de la teología sistemática ha sido algo así. No es venir a la Biblia con un sistema preconcebido, sino ir a la Biblia, escuchar las palabras de Dios en todas sus particularidades, en todos sus detalles, y entonces tratar de discernir cómo todas esas verdades individuales encajan entre sí, porque el supuesto de la teología sistemática es esta, que la Biblia es coherente, que aunque Dios nos revela muchas cosas a nosotros, toda su verdad está unificada en su propia persona y en su propio carácter. Me encuentro de hecho con la enseñanza. A veces tengo charlas que se convierten en una especie de discusión abierta con mis estudiantes. Y empezamos el seminario mirando una doctrina en particular dentro de la variedad de la teología sistemática, porque si les permito a los estudiantes hacer sus preguntas, seguro que terminamos en otros temas muy lejos a la doctrina que empezamos a estudiar. A primera vista podría parecer que solo estamos dando vueltas persiguiendo conejos por caminos innecesarios, pero luego les recuerdo a ellos, les dije que esas preguntas que me están haciendo son preguntas que deberíamos hacernos ya que fluyen de la doctrina que estamos estudiando, porque cada doctrina de la teología cristiana toca de alguna manera todas las demás doctrinas de la fe. Es decir, que toda la fe cristiana está íntima e intrínsecamente relacionada en todas sus partes. De hecho, una de las cosas que nunca deja de sorprenderme es la miles de detalles y sin embargo la simetría de las escrituras está allí. Todo esto encaja de una manera tan coherente.
Cuando decimos que la teología reformada es sistemática, eso es lo que estamos diciendo desde el principio, que no estamos tratando de imponer un sistema a las escrituras, sino de encontrar el sistema de doctrina que está en las mismas escrituras, para ver cómo todas las piezas encajan juntas. Ahora, una de las ironías de la teología reformada, y voy a usar la palabra paradoja, a pesar de que a veces choco con esa palabra, les digo a mis alumnos cuando estudiamos teología sistemática que usualmente iniciamos la teología sistemática con el estudio de lo que llamamos teología propia. No hablamos de lo opuesto a la teología impropia, sino que la teología propia se refiere a un enfoque sobre la doctrina de Dios. A diferencia de la doctrina del pecado, la doctrina de la justificación o alguna otra doctrina, sino más bien sobre nuestra comprensión de la naturaleza y el carácter de Dios mismo. Y aquí es donde la paradoja entra en juego. Al inicio de este estudio le digo a mis alumnos que si nos fijamos en los credos y confesiones reformadas y leemos lo que dicen sobre la naturaleza de Dios, tendrán que buscar con mucho esfuerzo para ubicar algo allí que sea claramente reformado. Me refiero a las confesiones de los metodistas y luteranos y episcopales, y todas las demás denominaciones tienen básicamente el mismo contenido y las mismas afirmaciones en sus credos. Todos decimos que Dios es eterno, todos creemos que Dios es invisible, que Él es espíritu, que Él es inmutable, omnipotente, omnisciente y todas esas cosas de las que hablamos con respecto a los atributos de Dios. Por eso digo, por un lado, no hay nada particularmente distintivo de la doctrina de Dios en la teología reformada que haga la teología reformada diferente de otra teología. Sin embargo, una vez más, aquí está la paradoja. Si alguien me dijera, Roberto, ¿cuál crees tú que es el aspecto más distintivo de la teología reformada? No dudaría en responder a esa pregunta diciendo, es nuestra doctrina de Dios. Ustedes dirán, espera un minuto, me estás mareando con todo esto. Acabas de decir hace un momento, te oímos decir lo que no hay nada particularmente distintivo entre la doctrina de Dios y la teología reformada. Y ahora estás diciendo que al mismo tiempo, paradójicamente, lo que más distingue a la teología reformada es su doctrina de Dios. ¿Qué está tratando de decir? Puedo ver las caras de asombro en aquellos que están sentados justo frente a mí en este mismo instante, cuando hago esta afirmación aparentemente contradictoria y resalto aparentemente. Permítanme tratar de aclarar esto y explicarles lo que quiero decir. Todos los cristianos tienen una afirmación de credo básicamente ortodoxa acerca del carácter de Dios. Pero lo que creo que sucede con frecuencia en otras teologías es que cuando se desvía la atención hacia otra doctrina, hay una tendencia a olvidar su afirmación sobre el carácter de Dios. Y la doctrina de Dios es solo una de muchas doctrinas de la fe, más que la doctrina dominante de la fe. Por ejemplo, nunca en mi vida he conocido un cristiano que me mire a los ojos y me diga que no cree que Dios es soberano. Los cristianos, en esencia, están bastante dispuestos a afirmar la soberanía de Dios. Pero si orientamos el debate en relación a la soberanía de Dios, por ejemplo, con la doctrina de la elección, con las doctrinas de la gracia, en muy poco tiempo habrá una controversia muy seria sobre la naturaleza de Dios. Dios establece todo lo que va a ocurrir. ¿Sabe Él todo lo que va a pasar antes que suceda? Una vez más, si volvemos a preguntar si crees que Dios es omnisciente, la mayoría de los cristianos dirán que sí. Pero luego, cuando exploramos lo que significa que Dios lo sabe todo, ¿estamos hablando de lo mismo?
¿Estamos diciendo que Él lo sabe simplemente porque Él tiene percepción de genio? ¿O decimos que Él sabe todas las cosas porque Él ordena todas las cosas? Es decir, ¿cuál es la relación entre su soberanía con su conocimiento? En teología reformada constantemente probamos nuestra doctrina, volviendo a nuestra comprensión fundamental del carácter de Dios. Y realmente creo que es el único factor central de la teología reformada. O sea que está incansablemente comprometida a mantener la pureza de la doctrina de Dios a través de todos los demás elementos de nuestra teología. Ahora, hay algunas otras cosas que quiero decir sobre la teología reformada, y es que la teología reformada no solo es sistemática, la teología reformada es católica. Ahora, ¿qué quiero decir cuando digo que la teología reformada es católica? Por lo general pensamos en la reforma como una protesta contra el catolicismo. Pero recuerden que la teología que surgió y que se puso al frente del escenario en pleno siglo XVI no fue algo que se inventó por primera vez en el siglo XVI. Fue una reforma, no una revolución. Fue un intento en el siglo XVI de recuperar la fe histórica, apostólica y cristiana. Y en el tiempo de la Reforma, prácticamente todas las iglesias que surgieron de allí continuaron abrazando las verdades católicas de la fe cristiana, es decir, las verdades que abrazaron y confesaron los cristianos de todas las tendencias, de todas las denominaciones y de todas las tradiciones. Quiero decir que aquí la palabra católica no se refiere a la Iglesia romana ni a la Iglesia católica rusa o algún otro grupo particular, sino más bien que el término se usa en el sentido original de su significado universal, toda la Iglesia. Por ejemplo, en los primeros siglos, la Iglesia tuvo que convocar concilios claves para hacer frente a los principales problemas teológicos por las amenazas de las grandes herejías, como la controversia ariana en el siglo IV, la controversia monofisita en el siglo V y así por el estilo. Fue en estos grandes concilios, como el concilio de Nicea, donde la deidad de Cristo se abrazó y confesó firmemente. En el siglo V, durante el concilio de Calcedonia, la Iglesia confesó su fe, que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Ahora, las afirmaciones del cristianismo histórico acerca de la Trinidad, la deidad de Cristo, la expiación de Cristo, estas son afirmaciones que son compartidas por todos los grupos cristianos ortodoxos históricamente. Esas afirmaciones se encuentran históricamente en todos los credos de las diversas denominaciones. Así que tanto los luteranos como metodistas, episcopales y presbiterianos históricamente tienen un gran grupo de doctrinas en común que comparten entre todos ellos. Y esa esencia común del pensamiento cristiano es la base sobre la que descansa toda la teología. Así que cuando hablamos de teología reformada como un distintivo para diferenciarla, por ejemplo, de la teología dispensacionalista o la teología luterana o cualquier otra teología particular de la que estamos hablando, reconocemos ante todo que hay un núcleo común de la doctrina que forma parte de todos esos distintos grupos. Ahora, la razón por la que digo eso es por la tendencia que hay de pensar en teología reformada como si esta fuera el distintivo de la teología reformada. Algunos me dicen, háblame de la teología reformada, ¿no es de los 5 puntos del calvinismo? Y yo digo, pues sí, los 5 puntos del calvinismo tienen mucho que decir y mucho que ver con la fe reformada. Y vamos a explicar esos conceptos más adelante en esta serie. Pero, pero sería un grave error de la teología reformada pensar en ella exclusivamente en términos de nuestros distintivos.
hay que recordar que esas doctrinas descansan sobre una base común que compartimos con muchos otros grupos cristianos. Es decir, tenemos la fe católica. Ahora bien, además de esto, toda teología reformada es evangélica. Ahora, este es un segundo gran título que estamos usando. El primero era católico y este es el evangélico. Ahora, todos los que son evangélicos en el sentido histórico también son católicos. No todos los que son católicos son evangélicos, pero todos los que son evangélicos comparten la doctrina común de la Iglesia Universal con todos los demás. Ahora, no todo el que es evangélico es presbiteriano o luterano o metodista o cualquiera de estas otras denominaciones, de modo que no todo el que es evangélico es reformado. Pero todo el que es reformado en el sentido histórico del término también es evangélico. Compartimos no solo una herencia común de cristianismo católico, sino que con los hermanos protestantes compartimos una tradición común evangélica. Ahora, el término evangélico está otra vez bajo acoso hoy en día y es una cuestión de confusión en cuanto a lo que realmente es en nuestros tiempos. Esta confusión no existe históricamente. Fue en los tiempos de la Reforma donde el término o etiqueta evangélico se acuñó y fue acuñado por los reformadores porque ellos creían que con la doctrina de la justificación sola por la fe, ellos estaban recuperando lo evangélico del Evangelio del Nuevo Testamento. Y puesto que el corazón de la controversia del siglo XVI se centró en la doctrina de la justificación, todo el debate se centró en la pregunta ¿qué es el Evangelio? Así que los protestantes se llamaron a sí mismos evangélicos, entendiendo por esa etiqueta que estaban adoptando la definición de Lutero de la doctrina de la justificación por fe. Ahora, de esa tradición, como sabemos, habían muchos en el siglo XVI que abrazaron la posición de Lutero sobre la justificación como la posición bíblica, y ciertas tradiciones diferentes provienen de allí, todas manteniendo la convicción básica central de que la justificación es solo por fe y que este es el corazón mismo del evangelio en sí, pero fueron en otras cosas donde diferían, por ejemplo, sobre el asunto de los sacramentos, sobre el gobierno de la iglesia y sobre otras doctrinas, pero mantuvieron este compromiso común a eso. La otra doctrina que era común al evangelicalismo histórico fue la doctrina de la autoridad de las escrituras, o lo que se llama la sola escritura, que vamos a ver más adelante. Y así los historiadores han dicho que el asunto material, o la causa de la reforma, fue la doctrina de la justificación. La causa formal fue la doctrina de la autoridad de la escritura. Y una vez más, la reforma vio una fragmentación de numerosos grupos de protestantes. Había una unidad básica de acuerdo entre ellos sobre las dos tesis centrales. Primero, la doctrina de la justificación por la fe sola y segundo, la doctrina de la autoridad de la escritura. Así que ahora vamos a la tercera etiqueta, que es reformado. Cuando usamos esta etiqueta, estamos haciendo otras distinciones en la taxonomía de la teología. La taxonomía es la ciencia de la clasificación. Hacemos eso en el mundo biológico. Dividimos en reinos, el reino vegetal y el reino animal.
todas las plantas están en el reino vegetal y por otro lado todos los animales forman parte del reino animal. Una vez que tienes los distintos reinos, luego los subdivides en clase, orden, familia, género y las especies y todas esas diferentes tipos de clasificaciones. En la medida que refinas más y más las divisiones entre los mamíferos y reptiles y vertebrados e invertebrados y todo ese tipo de cosas, vas haciendo distinciones cada vez más y más finas para tratar de comprender el mundo que nos rodea. Nosotros hacemos lo mismo en teología y en las tradiciones teológicas. Ahora, hay muchos grupos evangélicos, como ya lo he dicho, luterano, episcopal, metodista, bautista y así sucesivamente. Y ellos difieren entre sí en ciertos puntos. Y cuando hablamos de un luterano, diremos que un luterano es una persona que se aferra a las doctrinas históricas, que son particularmente características del luteranismo. Ellos también son evangélicos y también son católicos. Ahora, definiendo la tradición reformada, encontramos doctrinas que son exclusivas a la fe reformada, que no siempre son compartidas por otros entes cristianos. Por eso, cuando decimos que alguien es reformado, estamos diciendo todo al mismo tiempo que esa persona abraza distintivamente los credos reformados de la historia, como el Catecismo de Heidelberg, la Confesión de Bélgica, la Confesión de Westminster y así sucesivamente. Además, comparten una herencia evangélica común con otros creyentes y todo el tema se basa en el fundamento católico. Y a modo de preparación, tenemos que tener cuidado de no pensar que lo reformado y solo esto es la fe reformada. Porque la fe reformada, a pesar de que tiene sus propias características distintivas, contiene en sí doctrinas unificadoras con otros cristianos, con todos los evangélicos y con los que retienen las verdades católicas del cristianismo histórico. Lo que vamos a hacer en el resto de esta serie es prestar atención a los distintivos que diferencian a la teología reformada de otra teología evangélica y del amplio título de la teología católica. Así que de ahora en adelante vamos a estar examinando los distintivos, pero solo con esta salvedad ahora. Y esta advertencia, voy a recalcar esto para que recuerden que cuando nos fijamos en los distintivos no son todo lo que está ahí. Los distintivos establecidos en la tribuna están establecidos ahí sobre la base del cristianismo católico y evangélico.